el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, que mañana se conmemora, la Ciudad de México puso este tema en evidencia, sobre todo en lo que ocurre en el ciberespacio. ¿Qué ocurre en Internet? Veamos. El 73% de mujeres han sufrido algún tipo de acoso u hostigamiento en Internet. Estudios indican que principalmente el acosador es una persona conocida. Que hay grupos que se dedican a violentar y hostigar a las mujeres y son grupos que han nacido en México y principalmente son jóvenes, pero sí podemos decir que estamos hablando de unos 600,000, 700,000 personas, jovencitos que se dedican a este tipo de acosos cibernéticos. Actualmente, también los menores de edad sufren de este tipo de violencia. La edad ha bajado, ya estamos viendo muchísimos casos de jovencitas desde los 12 años que empiezan a tener problemas de ciberviolencia. La violencia mediante las redes sociales puede tener diversas manifestaciones como el ciberbullying, que es el maltrato o acoso entre iguales, el sexting, que es subir imágenes o videos de carácter sexual sin consentimiento, el grooming, cuando un adulto busca ganar la confianza de un menor para acosarlo y en ocasiones abusar de él, y el doxing, cuando se publican datos personales. Estos son solo algunos ejemplos. La violencia más común y que quizá todas las mujeres han sufrido puede venir desde un simple comentario. Pongo algo como yo considero que, y entonces tienes ahí una jauría de personas que empiezan a decirte, ¿y tú qué opinas? Tú no sabes, vete a cocinar, y si está tu foto en el Facebook, estás gorda y fea, estás amargada. Además de las redes sociales, los medios que se utilizan como vía para ejercer ciberviolencia son plataformas de Internet, teléfonos móviles, mails, mensajes de texto, fotografías, videos, chats, páginas web y videojuegos, por mencionar algunos. Si usted cree ser víctima de violencia cibernética o conoce a alguien que la sufre, puede pedir ayuda en la Policía Cibernética, al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública o en la página www.inmujeres.cdmx.gov.mx. Con imágenes de Liber Rodríguez, Iraís Morquecho, 21 Noticias.